Como les habíamos prometido, ya está aquí con nosotros Daniel Diverio, que suspendió de alguna forma su cargo en el Zunca, era secretario general, ahora está de licencia para asumir lo que será una nueva banca en el Parlamento como diputado electo por el Frente Amplio y para un cargo que comenzará a mediados de febrero. ¿Cómo anda, Diverio? Bienvenido y bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, buenos días para ustedes. Buen día, para la bienvenido. audiencia. Y bueno, estamos en una etapa diferente, pero claro que sostenemos igual esos vínculos que tenemos con mi gremio, porque yo sigo siendo trabajador de la construcción, sigo perteneciendo al Zunca, aunque no tenga responsabilidades, pero claro que ahí están las raíces nuestras, ¿no? Sí, lo he escuchado hablar de varios temas, de vivienda, de educación, de trabajo, lógicamente. ¿Por dónde va a poner el foco desde el Parlamento, desde ese lugar tan importante para la representatividad? Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho en lo que es el programa propiamente del Frente Amplio, que da posibilidades mismo de trabajar, enfocarnos en algunas cosas. Y particularmente yo creo que hay dos o tres cosas que yo creo que son importantes para el movimiento sindical, como la reglamentación del artículo 158 de la IT, que prohíbe el despido sin justificación, por ejemplo. Eso sería un buen avance porque permitiría de que, bueno, un trabajador cuando ingresa a trabajar en un centro de trabajo puede tener la especulación de mantenerse hasta final de su vida laboral o teniendo claro cuál puede ser su terminación del trabajo a partir de una obra, un trabajo que puede tener tiempo de finalidad. Lo que es cierto que muchas veces nos pasa de que uno está con una cierta expectativa de mantenerse el puesto de trabajo y por una resolución administrativa o simplemente antojadiza, ese compañero o compañera es despedido. Bueno, si no hay justificación, lo que dice el artículo 158 que hay que reglamentar, no se debería despedir a una persona si no hay justificación, por falta de trabajo, por mala conducta o simplemente por otros argumentos que podrían sostener eso, ¿no? Para mí tiene que ver también cómo trabajamos en la realidad de que ante una modificación de lo que tiene que ver en las industrias con la llegada de las nuevas tecnologías, bienvenidos sean, porque mejora las condiciones y la calidad de trabajo, pero queremos saber también ese avance en la tecnología que lo que hace acelera los procesos de producción y en consecuencia aumenta la rentabilidad empresarial, cómo los trabajadores son parte de esa distribución y yo creo que hay que trabajar en lo que tiene que ver en un proceso de lo que es la reducción de la jornada, que en muchas partes del mundo se está trabajando porque las tecnologías están suplantando muchos puestos de trabajo y la reducción de la jornada podría resolver en parte de eso. Y yo creo que también algo que hay que corregir tiene que ver con la ley de negociación colectiva que fue votada en los periodos del Frente Amplio, donde esa ley tenía un artículo que se llamaba ultraactividad, y ese artículo decía, entre otras cosas, que cuando termina el convenio colectivo, todos aquellos beneficios que no son salariales, que terminan con el convenio, bueno, hasta que no haya un nuevo acuerdo, se sostenían. En este último periodo el gobierno lo modificó, eliminó la ultraactividad y el riesgo que hay hoy, que se firma un convenio colectivo que puede tener 1 año, 2 años, 3 años de duración, y culminado ese convenio, todos esos beneficios que no son salariales pueden caer. Entonces, está claro que tenemos riesgo de que algunos sectores, que quizá por falta de organización o porque están con mayor debilidad, tengan la dificultad de sostener algunos beneficios que son históricos, yo que sé, pueden ser algunos incentivos por incentivos por presencia o puede ser incentivos que tienen que ver con por el desgaste de herramientas, por incentivos que pueden ser de distintos tipos, beneficios que se pueden perder a partir de que cae lo que tiene que ver el acuerdo, ¿no? Le pregunto por un tema que no sé si está en la agenda puntualmente, pero pienso en la cantidad de trabajadores que hoy son contratados mediante factura, Sí. de forma como si fuera una unipersonal, pero es un trabajo encubierto. Eso de alguna forma se ha reglamentado con aquello de si uno el 75% del tiempo lo dedica a una sola empresa Sí. y demás, pero sabemos que cada vez se hace más, el tener menos, porque usted hablaba de esto de la estabilidad laboral, Sí. el tener unas certezas a futuro. Entonces, de alguna forma echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, por tener un trabajo igual acepto el tener que facturar y con eso la inestabilidad es absoluta, porque una factura se cae de un día para el otro y uno no puede, salvo que haya tenido esto como un solo trabajo y tener que ir al ministerio y pelear contra una empresa. ¿Hay alguna forma de ir sobre esto y de alguna forma apoyar a tanta unipersonal que viene a ser un trabajador? Yo creo que eso que se inició en la década del 90 con la famosa tercerización y las unipersonales donde el argumento era que bueno, los trabajadores podían tener su propio emprendimiento, desarrollarse. En el último momento estamos viendo, analizando, de que eso llevó a mayor desregulación,
mayor precarización de empleo y mucha dificultad por muchos trabajadores que después se quedan a veces sin esa fuente de trabajo y a veces se generan algunas deudas muy importantes con el BPS, que esos trabajadores Exacto. después cuando vuelven a lo que tiene que ver la formalidad del empleo, en otro tipo de empleo, no pueden utilizar algunos beneficios que son del BPS, como tiene que ver el seguro de paro o otro Iba a más. decir, el seguro de paro es uno de los temas que se notó un montón en la pandemia, Sí, por es ejemplo. una forma de regulación de precarización. En eso tenemos que trabajar y si es verdad que no hay que borrar el proceso que se venía haciendo, hay que buscar formas que eso tenga mayor respaldo y que tenga condiciones de que esos trabajadores, que son trabajadores también, tengan todos los beneficios que tienen los trabajadores que están de forma formal en otras condiciones. Sí, que permita cierto nivel de flexibilidad, pero no de Y también- desprotección, que no es lo también mismo. poner algunos límites o algunas condiciones a aquellas empresas que contratan de esa forma. Porque es una forma de sacarse la responsabilidad sobre el trabajador, no la trabajadora. Bueno, yo creo que eso ha generado no solamente una gran desregulación y una gran precarización, sino también es parte de la caída de los ingresos de los trabajadores. Por eso hoy vemos que hay casi 600.000 trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 25.000 pesos. Tienen que ver con la caída del salario que tuvimos durante todos estos años, parte de eso, la precarización del tipo de empleo que se ha generado, que también son empleos mucho más precarios, más desregulados, y tiene que ver también estas formas de contratación que hace de que sea mucho más precario y está claro que el trabajador o la trabajadora tiene menos condiciones de poner por lo menos arriba de la mesa lo que debería ser para mejorar sus condiciones de trabajo. Yo creo que es un tema también que debemos abordar y trabajar en su conjunto para generar, literal, regular algo que tuvo otro tipo de iniciativa, pero hoy se presta para justamente hacer que los trabajadores estén en peores condiciones de lo que estábamos, ¿no? Se entiende, Diberio. Ahora, está claro que para llevar esto a cabo va a ser fundamental la persona que esté como director de empleo Sí. y sin lugar a dudas el que ocupe el Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿A usted quién lo representa? Si fuera por usted, ¿quién es la persona que lo representa como para decir, bueno, me gustaría que vaya en ese lugar? Bueno, a mí me va a representar el compañero o la compañera que designe el presidente. O sea, Bueno, sí. esa es la respuesta No, está políticamente bien, está correcta, bien, está yo lo bien. sé, pero... Está bien, yo creo que en esto juegan varios factores. Juega la integración que podamos tener en el Ejecutivo, ¿no? Cómo tracciona, cómo trabaja, y eso tiene que haber un colectivo muy importante en todos los ministerios y en el gabinete, calculo yo. Tiene que ver cómo juega también el Parlamento, ¿no? En este caso tanto en el Senado, en diputados, aunque no hay mayorías en diputados, trabajar también sobre esta propuesta, y juega también mucho lo que tiene que ver el papel que juega la sociedad en esto. Esos trabajadores y trabajadoras que tienen esas dificultades. Cómo nos organizamos y de forma organizada, colectiva, reclamamos y generamos las condiciones para que desde el Ejecutivo y el Parlamento se lleguen a soluciones. Si pensamos nosotros que únicamente, que es parte fundamental, votamos cada 5 años, ponemos un nuevo gobierno, ponemos un parlamento y de ahí se resuelve de forma mágica las cosas, estamos cometiendo un gran error. Juega un papel fundamental la sociedad, los trabajadores organizados, ONASPU, las cooperativas de vivienda, la FEU y sus estudiantes, el movimiento feminista, los movimientos de la diversidad, todo ese espacio organizado, los pequeños productores organizados, cómo hacen propuestas y cómo empujan conjuntamente con la gestión del gobierno y el Parlamento para resolver escenarios que a veces son complicados. Porque a veces pensamos que desde el Parlamento y el Ejecutivo se resuelve, es un error. Se han votado leyes muy importantes, pero sin la participación de la sociedad traccionando, y esas leyes por lo general terminan naufragando. Entre ellas, por ejemplo, yo creo que fue una ley muy importante, la ley de 8 horas para trabajadores rurales. Ahora, si los trabajadores rurales no están organizados, fortalecidos y reclamando el cumplimiento de eso, pasa como pasa en muchos lugares, que eso no se lleva a cabo. Por eso la importancia de la participación de la sociedad organizada en todo el proceso que se dé en la nueva gestión. Sin ¿no? lugar a dudas. De todas formas, un poco esto de hablar de los diálogos sociales, ha habido también críticas en cuanto a no estar en una asamblea permanente porque Sí, claro. lo sabemos, lo que hemos estado en este mundo de estar en reuniones, de evaluación, de diagnóstico, a veces nos puede llevar años diagnosticar para que cuando llegamos al año 4 hay que implementar todo en el último. Sí. Entonces, creo que estamos de acuerdo por ahí en esto de hay que escuchar a todos. Ustedes también, quienes son nuestros representantes, han sido elegidos porque entendemos
entendemos que son nuestra voz, ¿no? Y que de alguna forma ustedes conocen, por ejemplo, en su caso de Iberio, conoce a fondo el mundo de los trabajadores y quizá hay muchas cosas que ya no hace falta sentarse de vuelta a dialogar, sí ir chequeando con la población, pero justamente hablando de lo que la población opina, acaba de haber un plebiscito, el plebiscito de la Seguridad Social, que usted desde el Partido Comunista, que es desde donde viene su fuerza política y su representación, apoyaba este plebiscito que no salió aprobado, pero que tuvo una cantidad muy relevante de votos y que hoy el Frente Amplio plantea esto del diálogo para ver qué pasa. ¿Cuáles son los puntos que usted desde el Parlamento, usted desde su lugar, va a estar intentando que se aprueben de lo que era esa propuesta que usted apoyó? Sí, es cierto, compartimos que nosotros pusimos un plebiscito, primero el movimiento sindical, organizaciones sociales y algunos sectores de la izquierda proponíamos un plebiscito para reformar la seguridad social sobre 3 patas fundamentales, ¿no? Que era la AFAP, llevar a los años 60 años la edad de retiro y que las jubilaciones mínimas estén igual que el salario mínimo. Exacto. Ese objetivo no se logró, hay que ser claro, o sea, no logramos el objetivo, no logramos el 50% más uno de los votos. Hubo un volumen muy importante de votos, casi 1 millón de votos, más de 100.000 votos de los partidos tradicionales que acompañaban la papeleta, hubo 30.000 votos que únicamente votaron en la papeleta del sí, y hubo 7 de cada 10 frente amplistas que acompañaron también la papeleta, a pesar de que muchos autores, o la mayoría, decían no acompañar. Con distintos argumentos. Algunos decían simplemente porque entendían que no era conveniente que estuviera en la Constitución, más allá que compartían la propuesta. El fondo, no la forma de pronto. Claro. Y otros directamente no la compartían. Yo creo que el plebiscito jugó un papel fundamental, porque por primera vez en decenas de mucho tiempo, la población en su conjunto discutió sobre la seguridad social, lo que significa y el papel que juega. Esa discusión que se dio a partir de que permanentemente estuvimos recorriendo los barrios, estuvimos recorriendo la feria, los centros de trabajo, permitió, por ejemplo, dejar al desnudo lo que fue la estafa de la reforma hace 30 años atrás, que debemos recordar que hace 30 años atrás los trabajadores se jubilaban con el 70% de los últimos 3 años, o los 3 años mejores. Esa reforma llevó que la jubilación fuera el 45% de los últimos 10 años, y eso complicó, y a su vez que las FAB iban a resolver de que nuestros ingresos iban a ser superiores a lo que estábamos recibiendo en ese momento. Yo creo que la discusión del plebiscito dejó al desnudo eso, la discusión del plebiscito también puso arriba de la escena lo que ha sido esta última reforma de la derecha, que fue también muy salvaje con el conjunto de la población, y la discusión del plebiscito permitió que también que aquellos que pusieron la oreja escucharan cuáles son la propuesta o los reclamos de amplios sectores de la sociedad. Yo creo que eso permitió también, que yo creo que saludamos, de cómo el candidato nuestro en su momento, que hoy es el presidente, llamado Orsi, buscara formas de hacer propuestas que recibimos y acordamos de que revisar nuevamente que sea 60 años la de retiro, lo dijo claramente, y también buscar una fórmula... Bueno, no dijo que va a ser claramente 60 años, dijo que se mantendría el valor que tenemos hoy a 65 progresivamente, pero que estimularían eso lo dijo O'Donnell, pero no lo desdijo el presidente íntegramente. El presidente dijo 2 cosas. Primero, el presidente soy yo, dijo, está bien. Sí, lo natural, lo normal que el trabajador se retire a los 60 años, dijo eso, y también incentivar para que el retiro sea más adelante. Bueno, pues es un incentivo diferente. Yo puedo elegir retirarme a los 60. Claro, sin duda. Si tengo condiciones de seguir, sigo. Pero si tengo el derecho a retirarme a los 60. Yo creo Esto ustedes lo van a estar apoyando clarísimamente. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa con las AFAP no lucrativas allí? Sí. Otro punto que también recogió el presidente tiene que ver de atender las jubilaciones mínimas. En los periodos del Frente Amplio, como era la modificación, cuando se daba el adelanto de la jubilación en junio, a las jubilaciones mínimas no se le descontaba en fin de año. Eso es lo que hacía que las jubilaciones mínimas tuvieran un crecimiento superior al resto y se acercaban rápidamente a lo que era el salario mínimo. Este gobierno cambió el criterio y a las jubilaciones mínimas que le daba el adelanto en junio también se lo descontaba. Si no hubiese cambiado el criterio, hoy las jubilaciones mínimas estaban muy cerca del salario mínimo. Claro. Lo que dice el presidente es nuevamente retomar ese camino, cosa que en un periodo no muy largo, quizás cuando culmine este periodo, las jubilaciones mínimas estén casi similares al salario mínimo. Ahora, perdóneme, Iberio, ¿no es de cierta forma antidemocrático quizás ir o cambiar las reglas del juego de lo que fue ese plebiscito? No, el plebiscito es lo que dijo que no se llevara en la Constitución, sí. esos 3 puntos. Después,
los gobiernos o los parlamentos tienen derecho a modificar algunos elementos que yo creo que son revisables. De hecho, el Frente Amplio lo prometió, o sea, fue una de las propuestas de campaña, llevarlo al Parlamento, discutirlo desde ahí, en vez de llevarlo a la Constitución, aquellos que no apoyaron. Así que estaría dentro de lo que se propuso. Se acerca, claro. Y yo creo que lo de la FAP no se cierra ahí la discusión, porque también hubo modificaciones en esta reforma que hizo la derecha, donde obliga al conjunto de los trabajadores trabajando en la FAP e incluso cobrándoles comisiones a aquellos trabajadores que no están aportando, que están sin trabajo. Bueno, esas cosas también se pueden revisar y mejorar. De todas maneras, con toda independencia de clase, el movimiento sindical ya lo definió, igual que muchas organizaciones sociales, seguir peleando para generar las condiciones de que el lucro no exista más dentro de la seguridad social. Y eso también es legítimo de las organizaciones sociales llevarlo adelante. Va a ser parte de su agenda. Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, dijo que las elecciones habían sido un gran revés para la calle Pou. Lo marcó como el gran perdedor. ¿Usted qué piensa? Yo creo que, a ver, no sé si es la calle Pou, yo creo que el proyecto de país presentado por la derecha fue el derrotado. El proyecto de país donde una reforma de la seguridad social, donde los trabajadores y las trabajadoras son los que pagamos el precio, un proyecto de país donde la desregulación y la precarización del empleo, como hablábamos hoy, fue la consecuencia, porque hoy es eso la realidad, un proyecto de país donde cae el salario y la jubilación y lleva a mayores niveles de pobreza y pobreza infantil, que es lo que más duele, un proyecto de país donde el mercado resuelve todo y el Estado se retira, un proyecto de país donde también la educación es mucho más precaria porque hay menos horas docentes y también se sacaron una cantidad de espacios dentro de la educación, un proyecto de país donde vemos que la salud pública ha sido muy complicado sostener lo que eran los valores de la salud pública por lo menos hasta 2019, bueno, ese proyecto de país fue el que fracasó. ¿Usted cree que la coalición es íntegramente de derecha? Yo creo que la coalición se formó con un objetivo de este proyecto de país. Este proyecto de país corresponde a analizarla, cómo ubicarla, como un proyecto de país neoliberal que vivimos cerca de la década del 90. Y es eso. Entonces, todos aquellos que acompañaron, están dentro de la coalición, en mi opinión, están a favor de ese proyecto de país de mayor desigualdad. ¿Y el Frente Amplio hoy cómo lo definiría políticamente? Porque el MPP tiene un protagonismo mayor quizás que el de 2019. Sí, el Frente Amplio se presentó a las urnas y la población definió lo que definió. Y es cierto que el MPP, la 609, que es un espacio quizá más amplio que el MPP, tuvo un volumen de votos importantísimo que permitieron, primero que nada, que el Frente Amplio volviera a ganar, es así, y está claro que una gran representación no solamente en el Parlamento, sino también va a ser en todos otros escenarios políticos que se puedan dar en el país. Eso quiere decir que traccionamos y hemos logrado un gran avance. De todas maneras, el Frente Amplio como fuerza política es coalición y movimiento. O sea, el 50% de la dirección del Frente Amplio es la coalición, los sectores, y otro 50% es el movimiento. Y ahí juega también un papel fundamental lo que es la organización del movimiento Frente Amplista en las resoluciones que toma el Frente Amplio, que es diferente a lo que es la gestión de gobierno. En ese sentido, es cierto que el Parlamento queda formado de una tal manera donde hay una gran presidenta del 609, pero sabemos que los compañeros del 609, igual que todos los sectores del Frente Amplio, su primer objetivo es trabajar en la unidad, en lo colectivo y la participación colectiva del conjunto de los compañeros y compañeras del Frente Amplio en lo que es la gestión y en los que son los procesos que tenemos para adelante. Perfecto. Antes de irnos, porque se nos acaba el tiempo, pero me parece relevante hablar con usted de esto de la matriz productiva. Usted ha hablado de cambiar la matriz productiva, es fundamental si pensamos en aumentar salarios, en generar derechos, en generar políticas sociales, obviamente de algún lado tiene que salir esa riqueza que se pueda compartir, repartir y repartir de forma más equitativa. ¿Por dónde van los principales temas vinculados a este cambio de la matriz productiva? ¿Por dónde considera? Yo creo que es un reclamo muy viejo movimiento sindical y hay que hacer un gran esfuerzo, porque es cierto, eso tiene costos, porque hay que invertir mucho en innovación, en capacitación, en nuevas tecnologías, en preparar a los nuevos trabajadores y trabajadoras, pero ya que es un desafío audaz del conjunto del país. Uruguay, igual que toda América Latina, dependemos de los commodities, los productos primarios, y está bien porque son parte de nuestra fortaleza, pero eso no es lo que genera salarios, puestos de trabajo mayor calificados y con mejores salarios. Para eso hay que hacer ese esfuerzo en ese sentido, pero también tiene que estar acompañado cómo fortalecemos la industria nacional. Y para fortalecer la industria nacional, entre otras cosas, siempre lo reclamamos, tiene que ver con las compras públicas.
Es cierto que a veces todos los economistas miden el costo que tiene de las compras públicas en donde vos generás del exterior algunos valores menores, pero vos tenés que ver cuál es el papel social que jugás acá. Yo siempre doy el mismo ejemplo, que hay 250.000 funcionarios públicos que reciben 2 y 3 uniformes por año. Ni siquiera una remera es nacional. Y vos tenés 12.000 trabajadoras de la vestimenta que ya no están trabajando en la vestimenta y están en esos trabajos precarios sin menospreciar, pero son los jornales solidarios, empresas de limpieza, guardia de seguridad o vendiendo en una feria. Bueno, si vos generás que parte de las compras de esos uniformes o las compras de la ropa de cama de los hospitales, vos generás las condiciones de nuevamente reflotar la industria nacional y esas compañías podrían tener nuevamente trabajo en lo que saben y lo que se pueden desarrollar con otro tipo de salario. Estoy hablando de la vestimenta, pero podemos hablar también lo que significa las compras públicas de los pequeños productores rurales, de canelones, por ejemplo, que puede haber también un proceso de compra pública para que esos sectores se puedan fortalecer en sus lugares, y puede ser la compra pública pensando en la industria de la construcción o en la metalúrgica. Doy un ejemplo más. El Uruguay estuvo bien, hizo un esfuerzo muy importante para que UPM se instalara en el Uruguay. Lo quería Argentina, lo quería Paraguay. Se hicieron renuncias fiscales de todo tipo porque vinieron en Uruguay. Bueno, tendría que haber una condición de decir, bueno, parte de los insumos utilizados ahí tienen que ser nacionales en la construcción de esa gran fábrica, donde se utilizaron millones de toneladas de hierro y aluminio, sin embargo no hay un solo tornillo que sea nacional. Bueno, yo creo que eso también debería ser un proceso que deberíamos apuntar. Bien, Diverio, simplemente a modo de cierre, le pido un sí o no. Dale. ¿Debería Orsi invitar a Nicolás Maduro a la Asunción? Bueno, eso lo tiene que definir el presidente, es su responsabilidad y bueno, yo creo que eso lo va a hacer él y en consecuencia vamos a respetar la decisión que tome el presidente, porque para algo lo eligió la población, ¿no? Bien, le agradecemos muchísimo y mucha Gracias a suerte. ustedes. Dale, gracias.